Vamos a comenzar con lo que es historia en sí, como concepto, ciencias auxiliares, de dónde proviene la historia, características. Bueno, ustedes tienen en su programa, siempre voy a indicar esto, ustedes tienen que tener su programa al lado de ustedes en todo momento, en todo lugar. Y cuando ustedes van a estudiar ese día, esos días antes del examen, ustedes tienen que tener su programa consigo. Ustedes tienen el programa con ustedes porque el programa es parte de lo que ustedes tienen que saber y no va a salir nada que esté fuera de lugar en ese programa y ese programa le va a servir también a ustedes para reclamar cualquier punto o cualquier ítem dentro de cualquier examen de las 5 materias que tenemos para el ingreso. Por eso es muy importante que ustedes dominen su programa. Es muy importante eso y que ustedes sepan las unidades correspondientes a cada uno de nuestros programas. Bueno, historia y sus etapas. ¿Qué es la historia? ¿Cómo se puede definir historia? Ahí yo veo un cuadro de lo que sería un puerto llamado Constantinopla, que es muy importante, va a ser muy importante en el transcurso de la Edad Media y la Edad Moderna. Ese puerto de Constantinopla va a ser la entrada a la zona de Asia y va a ser la salida de varios productos que va a tener un estatus diferente el europeo. Por ejemplo, estamos hablando de las especias, estamos hablando de la seda, estamos hablando del gran comercio que va a tener Europa y Asia. En el año 1453, esa ciudad va a caer en manos de los turcos otomanos con el sultán Mehmed. Él va a tomar ese puerto y no van a poder más pasar por ahí las naves europeas. Entonces van a tener que buscar nuevas tierras. El primer día de clase yo siempre les suelo decir a los alumnos, hay dos palabras claves en historia. Muchas veces ustedes dicen, esto ocurrió por casualidad. En historia, nada va a ocurrir por casualidad, todo va a tener una causalidad. Ustedes van a escuchar causas, antecedentes, ¿verdad? Famoso. Cuando hay Revolución Francesa, causas. Cuando hay Guerra del Chaco, causas. Cuando hay Guerra de la Triple Alianza, causas. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta las causas y todo acontecimiento histórico tiene causas. Entonces, por ese motivo, la ciencia hoy ya se trata de la historia. Anteriormente era una forma de contar algo. Inclusive se suele decir, ¿verdad? ¿Qué historiador que sos? La persona que cuenta algo que no sabe si es cierto o no. Muchas veces solemos escuchar eso, inclusive como anécdota. Solíamos decir inclusive que el historiador es la persona que cuenta algo que no sabe si es cierto. Eso cambió totalmente a partir del siglo XVIII, siglo XIX. La historia se vuelve una ciencia. ¿Por qué una ciencia? Porque yo no puedo contar, no puedo establecer, no puedo catalogar, no puedo recopilar aquel acontecimiento que no haya ocurrido. Por ende, es una ciencia que estudia los hechos protagonizados por el hombre en un tiempo y espacio determinado. O sea, el hecho tuvo que haber sido en un lugar, estamos hablando de geografía, por eso se relaciona muchísimo. Ustedes, casi 12 años de su vida, tuvieron historia y geografía. Si yo sé que muchos, y me incluyo, eran profesores de historia, no le daban mucha importancia a geografía, pero eso es culpa del programa en sí, el ministerio, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, tienen que relacionar los acontecimientos y en dónde ocurrió. Y lo más importante, ¿cuándo? Sí, vamos a estudiar fechas, sí, vamos a estudiar fechas. Vamos a estudiar las fechas porque las fechas son muy importantes dentro de los acontecimientos históricos, porque sin esa fecha no podemos nosotros catalogar todo un proceso en sí. Si yo hablo, por ejemplo, 1938, 1938, Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Polonia, durante todo ese proceso hasta 1945 se desarrolla esa guerra solamente en Europa. No, ¿verdad? Se desarrolla en varias partes del mundo.
Y eso tiene consecuencias aquí en Paraguay, porque en ese momento estaba gobernando Félix Paiva, después va a gobernar José Félix Estigarribia y después va a gobernar Higinio Morínigo. Entonces, toda esa estructura yo relaciono solamente con un año y tengo que revisar los años con los presidentes también que estaban gobernando en ese momento. Por eso es muy importante que esos acontecimientos yo pueda ir relacionando. Y por eso historia es todo lo que tiene un hecho, marca una estructura. Ese es el problema. Hoy nosotros vemos nuestro programa de historia. ¿Tienen ahí, alguno de ustedes tiene su programa de historia ahí cerca? ¿Ya tiene su programa de historia? ¿Se leyó ya? ¿Consiguieron? ¿Pidieron? Porque si no lo tienen, pueden pedirle a Sergio para que les dé. Profe, sería el libro de Marilyn Montes. Sí, ese por ejemplo es, no, el programa en sí el programa es lo que va a salir. El Marimonte está todo desarrollado el programa del año 2006. Entonces le digo un ejemplo, el material que nosotros utilizamos como material base es Marimonte. Pero el programa es un libro de, no sé si tiene 30 o menos páginas, donde está todos los contenidos de las 5 materias que ustedes van a tener en el cursillo. Entonces es muy importante que ustedes, ahí justamente ya están viendo, Sergio, excelente capo, Sergio, ahí ya están viendo. En el caso de ustedes, ese programa ustedes tienen que tener, porque esos son los contenidos que va a salir en el examen. Ni más ni menos lo que está ahí. Y ese contenido, ese programa ustedes tienen que tener cuando nosotros desarrollamos las clases, no solamente conmigo, con cualquiera de las materias, las 5 materias que son del ingreso, ustedes tienen que tener eso, porque ustedes tienen que ir mechando contenidos. Ah, esto ya dimos, esto no dimos, esto, así entonces ustedes tienen que ir analizando eso. Y ustedes ven ese programa de historia, y dentro del programa de historia hay gobierno de fulano, gobierno de sultano, gobierno de fulano, gobierno de sultano. Es un problema dentro de la historiografía que nosotros tenemos aquí en Paraguay. Nosotros estudiamos los personajes, estudiamos a la persona, no le estudiamos a la estructura en sí historiográfica. Nosotros siempre nos basamos en la persona. Gobierno de Horacio Cartes, gobierno de fulano, sultano, no estudiamos el proceso en sí. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a estudiar el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, tengo que estudiar quiénes estaban a su alrededor. En Venezuela, por ejemplo, estaba Hugo Chávez. En Argentina estaban los Kirchner, caso de Néstor. En Ecuador estaba Rafael Correa. En Bolivia estaba Evo Morales. Y surge un socialismo del siglo XXI con la creación de la UNASUR. Entonces, toda esta estructura yo tengo que estudiar. Y no solamente el gobierno de Nicanor, tengo que saber lo que está a su alrededor. Lo mismo el caso de cuando ocurrió la guerra del Chaco aquí. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se produjo ese acontecimiento? Entonces, esos son los hechos que yo tengo que ir relacionando uno tras otro. Como les puse el el ejemplo cuando hablé de Constantinopla, esa caída de ese puerto, o sea, tomado por los árabes, hizo que los europeos busquen otras formas de llegar al continente asiático. Y entre ellas va a ser cabotaje, caso de los portugueses que vamos viviendo, que van ahí navegando al costado de la propia costa africana. Sin embargo, va a haber un trastornado psicológicamente, uno que dice, no, no es así, podemos irnos hacia el oeste porque podemos cruzar hacia el oeste porque la Tierra es semiesférica o redonda. Ese fue Cristóbal Colón. Vamos a estudiarla a él también. Y como él fue un precursor de lo que sería justamente mechar conocimientos científicos dentro del conocimiento astronómico, porque él también conocía astronomía. Entonces, la historia siempre estudia los acontecimientos. Se considera el primer historiador y también el por ende el primer periodista, porque él va a contar lo que él está mirando, tipo una cronología. Por eso también hay que diferenciar los primeros cronistas de los primeros historiadores. Anteriormente se consideraba la persona que empezaba a escribir sobre lo que estaba viendo, ya es historiador. Primero fue Heródoto, Heródoto de Halicarnaso. Él fue el primer historiador y por ende el primer periodista en el mundo. Él empezó en Grecia, también cuna de la civilización, también la cuna de la filosofía, ustedes van a estudiar ahí. Caso de Tales de Mileto, por ejemplo, que él considerado el primer filósofo. Alrededor, ¿qué se ve? Todo lo que está ve
la estructura, la tradición, la cultura, la creencia. Él empezó a escribir cómo vivía la gente, cómo se relacionaba la gente. Entonces, a partir de ese momento, se considera ya historia cuando una persona empieza a contar. Por ende, la historia tiene su inicio cuando el hombre comienza a escribir. Inicialmente eran estructuras cuneiformes, caso de las letras, un poquito más ya con un tiempo de antigüedad. Era también el caso de del arte rupestre. Yo puedo ver un animal alrededor están personas, esas personas tienen un arma, y yo veo esa imagen y puedo analizarla. La misma cosa que yo analizo hoy la Gioconda o la Mona Lisa, yo puedo eso analizar sin problema. También el caso de la Capilla Sixtina, elaborada por Miguel Ángel Buonarroti, yo puedo mirar eso y puedo hacer crítica de arte. Da gusto, es espectacular. ¿Por qué? Porque vos tenés que divisar lo que esa persona quiso mostrar. Y lo mismo el caso de la historia, se va a basar mucho también en el caso del arte para simbolizar algo. Pero en ese momento el hombre, cuando surge el hombre aquí en el planeta Tierra, nosotros vamos a estudiar eso también, y cuando surge el hombre en América. Hay diversas teorías de cuando el hombre surge en América y ahí comienza literalmente la historia que nosotros vamos a ir estudiando. Cuando el hombre llega a América. ¿Por qué digo llega? Porque hay tres teorías que dice que llega. Y hay una teoría, o nunca ninguna todavía fue comprobada científicamente, por eso son teorías. Hay una teoría que dice que el hombre es originario de la propia Pampa Argentina. Justamente eso es de Florencio Ameghino, ¿verdad? Que de la Pampa Argentina se distribuyó a nivel mundial. Entonces la historia estudia hechos del hombre. Es también un aspecto importante, estamos estudiando del hombre, no estamos estudiando acá la botánica, la zoología, no, del hombre en sí estamos estudiando. Entonces, dentro del paso del tiempo, hay palabras que te puede facilitar un ítem, o en un ítem si te sale esa palabra y vos no sabes qué significa, evidentemente no vas a poder responderla y tenés un punto menos. Años, la forma de distribución, 365 días, forma un año, a excepción de los años bisiestos, que ocurren cada 4 años. Un lustro, ¿cuánto sería? Cada 5 años. Si yo hablo de un gobierno presidencial, un gobierno presidencialista aquí en nuestro país, 5 años. Y ahí tenemos un lustro. También la palabra se suele utilizar quinquenio. Quinquenio es 5 años, por ende un periodo presidencial. Década nos referimos a 10 años. Siglo nos referimos a 100 años. Y un milenio. La palabra siglo, por ejemplo, muchísima gente se confunde. Después vamos a tener un ejercicio sobre eso. Si yo le digo a ustedes, por ejemplo, hoy, el siglo XIX, ¿qué año es el siglo XIX? Hoy nosotros estamos siglo XXI. Siglo XXI, año 2000 en adelante. Entonces, siglo XX, 1900 en adelante. Y siglo XIX, 1800. Vamos a hacer un ejercicio después. Yo tengo el siglo, tengo que restarle 100. Y si yo tengo el año y quiero tener el siglo, tengo que sumarle 100. Y ahí yo puedo ya distribuir porque si te dice, por ejemplo, es un ejercicio que solió, o sea, aparte salió en el examen pasado o antepasado, salió que el caso de el primer presidente del Paraguay que culmina su mandato en el siglo XX, por ejemplo. Entonces vos tenés que ahí ver siglo XX, analizar cuál es el siglo XX inicialmente y cuál es el primer presidente que culmina su mandato, o sea, que los 5 años gobernó y que no se le sacó ni una revolución ni no hubo un golpe de Estado anteriormente. Y milenio, 1000 años. Nosotros estamos en el año 2021 de la era cristiana, o sea, después de Cristo. Por eso el acontecimiento del nacimiento de Cristo se toma como antes y después. Siempre solemos hablar a la persona que es atea o la persona que es musulmana, cómo reacciona ante esta circunstancia y no lo toma. Hoy el año chino es diferente. En lo mismo el caso del año judío, no es lo mismo, no es 2021. Esto es a nivel occidental. Pero a nivel oriental ellos tienen sus diferentes divisiones del tiempo.
a nivel de los años porque no le toman a Jesucristo como algo que fue un antes y un después, en el caso de los años. Entonces, por eso ellos tienen diferentes tipos de años. Los musulmanes, los árabes, también los orientales como los chinos, japoneses, ¿verdad? Coreanos, no toman el año 2021 en sí. Lo toman como un ámbito de la parte occidental, ¿verdad? Pero no así como un ámbito directamente de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no creen en eso. A no ser que ya ciertas partes de los países, principalmente la cultura universal. Milenios, y cuando hoy va a ocurrir el año 1000, fin del mundo, sí, fin del mundo, muchísimos acontecimientos ocurrieron en ese año 1000. La gente se volcaba a las iglesias, iba a llegar el fin del mundo. ¿Por qué? Porque iba a llegar justamente a ese año 1000. Lo mío ocurrió en el año 2000, ¿verdad? Ustedes seguro pueden preguntarle, no sé si alguno de ustedes tiene acá más de 30, 35 años. Si tienen más de esa edad, se va a acordar del año 2000, ¿verdad? Pero si tienen menos, por ejemplo, el año 2000, ustedes aún no ni nacieron todavía, ¿verdad? Pero ustedes pueden preguntarle a sus padres. Se pensaba que iba a ser un fin del mundo también. Había un virus informático llamado Y2K, en el cual como se cambiaba el sistema, iba a ser 99, iba a pasar al 00 a nivel de la computadora, iba a ser un caos en todo, en todas las computadoras a nivel mundial y los misiles y trabas y bueno, todo el tema ahí, ¿verdad? Pero se pensó también eso, ese tema 00 causa un ámbito muy importante dentro de la estructura mental del hombre en sí. Cuando va a cambiar el año 00, y tiene su significación histórica. Y durante todo este proceso tenemos que estudiar nosotros los años. ¿Cómo se relacionan los años? Los años arábigos, por ejemplo, si yo pongo ahí 1492, ¿qué ocurrió en ese año? ¿Por qué es importante a nivel mundial ese año? 1492. ¿Una idea? La llegada de Colón a América, ¿puede ser? Excelente, muy bien, perfecto, sí. Colón llega a una isla llamada Guanajaní, una zona de las Bahamas. Él pensó que llegó a la India. Él murió en el año 1506 pensando que llegó a la India. Por eso durante todo el transcurso de la colonia, conquista y colonia, se le llama las Indias Occidentales. Cuando llega a un tal Américo Vespucio, ahí recién se considera un nuevo continente. Entonces, 1492, el 12 de octubre, para ser específicos, vamos a estudiar nosotros eso, inclusive por qué en octubre, por qué ese año. Y el año siguiente, 1789, a una idea previa que tengan por qué son importantes los años, porque tenemos que relacionar todo lo que ocurrió. 1789, nosotros tenemos rojo, blanco y azul, serían los colores de nuestra bandera. Esos colores, ¿de dónde sacamos nosotros? ¿A qué bandera le parece ese rojo, blanco y azul? Europea. Así, Podría ser la Revolución Francesa. Excelente, señor, así mismo, excelente compañera, así mismo. Revolución Francesa. Revolución Francesa ocurre ahí el antiguo régimen, el fin del absolutismo monárquico. Francia va a entrar en una república, el año 1789, va a durar poco tiempo, ¿sí? Va a entrar ahí Robespierre, después se va a cambiar también toda la estructura del Estado, ¿verdad? Libertad, igualdad, fraternidad, los pilares de la Revolución Francesa. Por eso la mayor parte de los países que tienen rojo, blanco y azul es que se sienten inspirados en los pilares justamente de la Revolución Francesa. Ahí rojo, blanco y azul, que muchísimas banderas hoy tienen dentro de su estructura simbólica, ¿verdad? Y ahí se toma también, después viene Napoleón, ¿verdad? Y ahí termina la República Francesa inicialmente. Pero es un término que tenemos que tener en cuenta porque ahí comienza la edad contemporánea. Hasta hoy, año 2021, por ejemplo, miren la cantidad de años que tenemos. Hay gente que dice que tenemos que terminar ya acá en el año 2020. El año 2020 termina la edad contemporánea, a partir del año 2021 tiene que ser la edad tecnológica. Muchos están en eso que a partir de este año tiene que ser la edad tecnológica por todo lo que vivimos y por cómo dependemos, y nosotros también, ¿verdad? Como estamos ahora justamente en clase, dependemos totalmente de la tecnología en muchos aspectos. Entonces, tiene que cambiar eso. Después vamos a estudiar las edades de la historia justamente a nivel general y después a nivel particular ya las edades de la historia paraguaya. Siglos y milenios se tienen que sí o sí estructurar
con números romanos. Ustedes nunca van a encontrar, por ejemplo, el Luis XIV, Carlos IV, Carlos III, Carlos I. Nunca van a encontrar escrito con números arábigos. Siempre va a estar escrito con números romanos. ¿Por qué? Porque así se estila, porque así se expresan los siglos y los milenios también. El caso del siglo XV, y acá vamos a hacer el ejercicio, ¿cómo calcular a qué siglo pertenece un año? Por ejemplo, yo tengo el año 1564, yo le doy el año, acá le pongo el año 1564. Yo si quiero tener el siglo, o obtener el siglo, debo sumarle 100, ¿verdad? O debo sumarle uno también específicamente. Y ahí ya tengo yo siglo XVI. Le sumo uno, tengo el siglo. Y en viceversa, si a mí me dan el siglo, yo tengo que restarle uno. Y ahí yo obtengo el año correspondiente. ¿Por qué yo le doy esto? Y dice, no, muy fácil eso del profesor. Hay muchísima gente que se confunde con el tema de los siglos. Hay muchísima gente que no capta el tema de los siglos. Ese es un punto ya que te puede llegar a perjudicar dentro del examen. Por eso hay que definir bien el tema del siglo y el tema de los años. Por eso es muy importante que ustedes en esta primera clase ya entiendan siglo y año. Y vamos a ir acá haciendo un pequeño ejercicio. Si yo le digo a ustedes el año 1764, 1764, ¿a qué siglo corresponde? 1764. Siglo XVIII. Muy bien. Tengo el año 1700, yo le sumo 1, tengo 1800. Entonces, tengo el siglo XVIII. Entonces, para que ustedes entiendan esa parte y no se confundan. Y después hay un acontecimiento, dijimos hace poquito, o dentro de poquito se va a festejar a nivel del mundo. Sabemos que no ocurrió esa fecha, porque la Biblia no habla del mes específico. La Biblia no habla en ningún momento de un mes dentro del año que fue o ocurrió este acontecimiento, nos referimos al nacimiento de Cristo, pero se toma el mes de diciembre, y bueno, ahí podemos hablar también largo y tendido por qué se toma diciembre, ¿verdad? No, no, es así, profesor, eso es por el tema del Papá Noel, ¿verdad? Que tiene que ver, no. Tiene que ver porque por el año cero se toma como punta de lanza, ¿para qué? Para que a partir del nacimiento de Cristo haya un antes y un después. Entonces, todos los años antes de ese año cero son antes de Cristo y después ya es TC. Esto ustedes van a ver que se estudia en la cronología. Cronología viene de Cronos. Cronos es el dios del tiempo, según los griegos. Y logía es ciencia, estudio, tratado. Entonces, cronología estudia o la ciencia que estudia el tiempo. Y esto va para debatir largo y tendido, ¿verdad? Ustedes también van a estudiar esto en filosofía. ¿Por qué? Porque el tiempo, ¿qué es el tiempo? El único momento que no podemos recuperar. El tiempo, puede tener la plata del mundo, pero el tiempo no puede recuperar. ¿Y cuánto tiempo pasó? 2021 años el nacimiento de Cristo. ¿Y quién indicó ese nacimiento de Cristo? Se pusieron de acuerdo a nivel del ámbito de la cultura universal para estipular un año específico donde es un antes y un después. Eso es lo más importante que se entienda bien. Un antes y después. Y periodo específico dentro de la historia. Por eso los hechos históricos se relacionan cronológicamente. Si yo tenía, por ejemplo, la pizarra, y después vamos a ir viendo cuando ya me esté ordenando mejor acá en mi casa, y ya termine ya a nivel del colegio, voy a tener una pizarra acá atrás. Ya tengo la pizarra, tengo que poner ahora y tengo que ubicar correctamente. Para hacer también una clase directamente con la pizarra, para que ustedes también hagan una línea de tiempo, cómo se estipula una línea de tiempo, inclusive yo, los últimos días de clases, le voy a obsequiar a ustedes un material que yo hice una línea de tiempo con mi propia letra, con mi desorden también, ¿verdad? Pero eso va desde los reyes españoles hasta Horacio Cartes. Durante toda esa estructura de una línea de tiempo, obras, características, causas, batallas, acontecimientos más importantes de la historia del Paraguay para que usted tenga una idea previa y ustedes pueden estudiar también de eso, ¿verdad? La idea es que ustedes, lo donde más les sea fácil, estudien de esa forma. Bueno, estos hechos históricos
Se ordenan entonces de forma cronológica. Yo no puedo estudiar el proceso de justamente la historia paraguaya sin antes estudiar los pampios, los guaraníes, la llegada de los españoles, de forma gradual y de forma estructurada. También cosa que yo puedo estudiar, por ejemplo, el gobierno de Cartes hoy, pero ¿cómo llegó al gobierno Cartes? ¿Por qué Cartes estuvo en el gobierno? ¿Qué acontecimientos se tuvieron que dar para que él forme parte del gobierno? Entonces yo tengo que estudiar eso. Por eso tengo que hacer de forma cronológica. Y esta cronología, el acontecimiento clave de la cultura universal es el nacimiento de Cristo. Por ejemplo, 476 años antes de Cristo cae el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano era tan gigantesco, tan inmenso, que unos años antes del 476 se divide en dos. Queda el Imperio Romano de Occidente, o capital Roma, y se divide en Imperio Romano también de Oriente, o su capital Constantinopla, o también llamado Bizancio, o Imperio Bizantino. En lo que sería hoy Turquía, y la capital, o Constantinopla, es lo que hoy es considerada la capital de Turquía, que es la ciudad de Estambul. El Imperio Romano gobernó y estructuró todo lo que sería el mundo antiguo. También había imperio griego, también había imperio egipcio, ¿verdad? Pero el Imperio Romano hasta el día de hoy se estudia sus normativas, sus leyes, su superioridad militar en diversos ámbitos y cómo ellos conquistaron casi todo el mundo conocido en ese momento o el mundo antiguo. Entonces, 476 después de Cristo o antes de Cristo. Entonces vemos ahí la diferencia. Más o menos 476 después de Cristo es cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Entonces, ahí hay un problema grave. Para algunos el nacimiento de Cristo es el año 0, mientras que para unos es el año 1. Pero vos te pones a pensar, ¿cuándo es el año 0? Y es fácil, le pongo así fácil. ¿Ustedes cuando nacen ya cumplen un año? No, ¿verdad? Vos cumplís un año cuando 365 días la Tierra dio una vuelta al Sol, se cumplió en las 4 estaciones del año y vos cumpliste un año más, a excepción a uno de ustedes acá que cumpla años un 29 de febrero, ¿verdad? No sé si a uno de ustedes su cumpleaños es. Yo tengo un amigo que cada 4 años es su cumpleaños. ¿Por qué? Porque nació un 29 de febrero, un año bisiesto, ¿verdad? Entonces él está feliz, ¿verdad? Porque cada 4 años él cumple literalmente un año. Nosotros él no festeja. Y cada 4 años nomás festeja su cumpleaños, en botaga el tipo, ¿verdad? Bueno, entonces muchas veces hacemos de esta forma. ¿Por qué? Porque el un año es cuando ya pasa totalmente 365 días. Por ende, cuando se cumple un siglo, el siglo XXI, por ende, no va a comenzar en el año 2000. Si damos el caso y tenemos en cuenta esta parte tenemos en cuenta, el siglo XXI comenzó en el año 2001. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta de 0 a 1 va pasando continuamente. No es cuando llega al 0, es 99 recién. Cuando llega al 1, ahí recién se cumplen 100 años. Es un ejemplo de mucha gente no consideró esa parte cuando había, como les digo, el tema del fin del mundo, en compañía de los virus informáticos el año 2000, en ese sentido. Por ejemplo, lo que estábamos indicando, ¿y qué pasa si yo no soy cristiano? ¿Y qué pasa si yo no creo en Cristo? Bueno, por ejemplo, los musulmanes no creen, los musulmanes totalmente árabes, ellos creen en el Islam, Alá, su Dios, Mahoma, su profeta. Entonces ellos tienen como fecha clave la Hejira, la migración de Mahoma desde la Meca a Medina hasta el día de hoy. Ellos toman la Meca como punto muy importante dentro de su cultura religiosa. Inclusive ellos cuando oran siempre tienen la Meca como norte, pero no es que está al norte, es como un rumbo, ¿verdad? Para que ellos siempre tengan frente a ellos la Meca. Y en algún momento de su vida, como mínimo una vez durante toda su vida, tienen que ir a ese lugar. Entonces, en nuestro calendario corresponde al año 622 después de Cristo. Pero un ejemplo, el año 2011 corresponde al año 1432 de los árabes. Para que vean que no tenemos la misma diferencia. Es diferente la estructura cronológica de los árabes con la nuestra. Y lo mismo el caso de los chinos, ¿verdad?
Los chinos, eso no puse acá, ¿verdad? Pero los chinos tienen años totalmente diferentes. Ellos tienen entre febrero y marzo, si mal no recuerdo. El tema del año nuevo chino no es igual que nosotros. Ellos tienen totalmente diferente su estructura y no sé cuánto, no recuerdo ahora, pero están entre muchísimos ya años que están en el tema de los chinos, no tienen el año 2021 como nosotros, ¿verdad? Y como nosotros sabemos que estos acontecimientos históricos ocurrieron, que son reales, que son verídicos y que podemos confiar en ellos. Se llaman fuentes historiográficas o fuentes históricas. Todo aquel acontecimiento o lugar que haya ocurrido algo, yo tengo que saber dónde ocurrió, cómo ocurrió. Entonces yo tengo que mirarme en todo lo que está a su alrededor. Por ejemplo, pueden ser testimonios orales. Hay muchísimo aquí en Paraguay la historia oral. Es riquísima la historia oral. ¿Por qué? Porque acá a nosotros nos gusta hablar. Oye, ¿cuál tipo? Oye, ¿cuál tipo? ¿Quiere hablar nomás? Bueno, los testimonios orales. Sin embargo, eso tenemos que, el testimonio oral de por sí solo no tiene mucha validez si no va relacionado con lo escrito. Le pongo el ejemplo. Muchos de ustedes habrán tenido en algún momento un excombatiente de la guerra del Chaco en su casa. Su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. Ustedes hablaron con él, hablaron, le preguntaron aspectos de la guerra. Algunos de ustedes habrán hecho. ¿Y eso dónde está? Cada vez que él te iba contando algo, vos tenías que ir anotando porque paulatinamente se vaya olvidando. Y es su versión de los hechos y es vivida por él. Por eso es muy importante la persona que vivió los hechos que aquella persona que solamente estudió los hechos. Entonces, por eso es muy importante, hoy se estudia mucho las memorias, por ejemplo, en los casos de los presidentes, memoria de fulano. Entonces, vos estudiás eso con su decreto, por ejemplo. Entonces, vos estudiás el decreto de la persona con su memoria y vos decís, ah, él escribió este decreto porque estaba pasando esto, entonces vos tenés que analizar las dos circunstancias. Entonces, todo lo oral se debería, por lo menos una parte, hacerlo de trabajo escrito. El trabajo escrito hoy está, hay que tener y tomarlo con pinzas. Con sus siglas ANA, Archivo Nacional de Asunción, hoy ustedes pueden divisar cualquier tipo de documentos emanados del Archivo Nacional de Asunción, donde está todo y cada uno de los documentos hasta la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Hay documentos, por ejemplo, Doctor Francia, hay documentos de Don Carlos, hay documentos del siglo XVI, siglo XVII, y esos documentos te va a ser muy complicado y muy difícil de estudiar si uno tiene el contexto. Por ejemplo, ahí muchos de ustedes van a ser felices, ¿verdad? Digo muchos de ustedes porque la C, la S, por ejemplo, y la Z es la misma palabra o la misma letra. La X y la J y la G es la misma. O sea, no hay Real Academia Española en ese sentido, ahora se escribía de esa forma. Entonces, si yo le pongo un documento a ustedes de esa época, le va a costar muchísimo leer. ¿Por qué? Por el lenguaje coloquial también de ese momento y cómo se escribía en ese momento es muy diferente a lo que se escribe hoy. Muchos de ustedes, por ejemplo, pueden escribir palabras que yo personalmente no conozco, ¿verdad? Cada cierto tiempo va cambiando el lenguaje, va cambiando todo lo que se estructura en torno a la parte escrita. Materiales gráficos, una pintura me puede decir muchísimo, como le dije hace rato. También me puede decir muchísimo la arquitectura, me puede decir muchísimo la infraestructura de un lugar. Entonces, todo lo que me ayuda a mí a saber algo del pasado, yo tomo como fuentes históricas. ¿Cómo se dividen? Se dividen en no escritas, escritas y secundarias. Como nosotros me lo dice, escrita es todo lo que es obra literaria. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la guerra, tengo que hablar del arte de la guerra, ¿verdad? De Sun Tzu. Yo tengo que estudiar ese libro, tengo que hablar. Si yo quiero aprender un poquito más de la Segunda Guerra Mundial, tengo que leer el libro Mein Kampf, Mi lucha, de Adolf Hitler. Yo tengo que leer ese libro. Si yo quiero leer, por ejemplo, o quiero saber un poquito más de la política italiana, y cómo surge la política en sí, uno de los máximos exponentes de la filosofía política es Maquiavelo. Entonces yo tengo que estudiar El Príncipe, uno de los máximos filósofos políticos. Es a nivel escrito. Tratados, el tratado secreto de la Triple Alianza, por ejemplo, fue difundido por un inglés, un diplomático inglés, que un año antes, o sea, un año después de la realización de este tratado, ese tratado se reconocía ya en Inglaterra. Y después viene aquí y todo el mundo tiene acceso a él y surge
la indignación de muchas personas sobre lo que decía el tratado. El censo, el último fue aquí en Paraguay, el año 2012. El año que viene, probablemente en agosto del año que viene, se establezca el censo. Se hacen cada 10 años, perdón, cada 10 años se hace el censo. Y el último tuvo muchos inconvenientes, muchos problemas, principalmente de documentación. Los documentos en sí son muy importantes. Aquí en Paraguay ese es un problema. Aquí se crea, por ejemplo, el registro civil de las personas durante el gobierno de Bernardino Caballero recién, 1880. Anteriormente, entonces, ¿cómo se sabía si una persona nacía? ¿Cuál era el documento? Inclusive hubo un debate muy importante sobre el año de nacimiento, por ejemplo, de Mariscal López. ¿Por qué? Porque el documento que en ese momento te da para que la persona diga, bueno, yo nací en este año, era el certificado de bautismo. ¿Ese certificado de bautismo estaba en el Estado paraguayo? No, estaba en la Iglesia Católica. Entonces, ese era el documento que decía cuándo vos naciste, porque no había registro civil anteriormente. Los periódicos hay muchísimos, hermosos, preciosos, la estructura literaria de los periódicos. Esto nosotros vamos a ir estudiando y le voy a poner aquí inclusive en pantalla a unos periódicos como el caso del Cabilluí, que se utilizó muchísimo en la Guerra de la Triple Alianza. Se hacía en campaña, en la estructura del campo de batalla, se hacía ese periódico satírico, ¿verdad? Principalmente con eh, gráficos, ironizando siempre al rival. Nos referimos a Brasil, Argentina y Uruguay. También está el periódico El Paraguayo Independiente, en el cual López lo va a tomar como algo personal, una guerra periodística contra el dictador Manuel de Rosas. Y entonces cada uno va a tener ya su periódico y va a hacer su propio editorial. Tenemos que tener por eso muy en cuenta muchas veces que los medios de comunicación son brazos de una estructura política. Entonces, y eso vamos a aprender ya aquí, directamente ya a nivel historiográfico. Las descripciones, por ejemplo, el caso de Vencer o Morir, el caso del Paraguay independiente, independencia, por ejemplo, el caso de Paraguay buscaba eso, y vamos a poner Vencer o Morir, es una frase que tiene su origen inclusive historiográfico, no es que así nomás salió, tiene también su origen. Y las monedas. Hoy tenemos varios próceres dentro de nuestras monedas. Hay monedas que yo te voy a mostrar con errores garrafales dentro de nuestra historia, que la persona que está ahí en realidad no existe o no era tal cual. Hay billetes que muestran pinturas que no fueron inclusive aquí en Paraguay. Yo le voy a mostrar eso cuando hablemos de esa parte, cuando nos adentremos más en la parte de esa parte de la independencia, la parte cuando hablemos de Doctor Francia, le voy a mostrar ciertos documentos que muchas veces nosotros no queremos tocar. Cuando hablamos de historia, mucha gente da por hecho todo, porque nos encanta para nosotros la historia oral. Entonces, si nos dijeron ya algo, ya entró acá y se quedó ya acá. Y nunca más sacás eso, esa mitología de historia. Tenemos que sacar, por ejemplo, anteriormente el primer descubridor, esa palabra, no, hoy se sacó ya, ¿verdad? Hoy es el primer explorador europeo en llegar. La palabra es diferente. La primera cosa de descubrir es diferente que el primero en llegar. Porque vamos a estudiar cuando hablemos de los pampios, los guaraníes, que aquí los primeros europeos inclusive en llegar al suelo paraguayo no fueron los españoles, fueron los vikingos. Eso ya hay vestigios, hay a nivel arqueológico, hay muchísimo que nos muestra justamente acá. Hay restos humanos que nos muestran eso. Hay utensilios que nos muestran eso. No así, ¿verdad? Monumentos, eso no hay, porque ellos no dejaron absolutamente nada. Pero tenemos en cuenta entonces la parte arqueológica. Según la arqueología, en la zona de Yaguarón, la zona de Paraguarí, ellos habitaron. Inclusive, hay un profesor en la Facultad de Filosofía llamado Vicente Pistilli, lastimosamente ya fallecido, que fue mi profesor justamente en arqueología, en la carrera de historia. Él lanzó una tesis llamada Los vikingos en Paraguay. Él llevó un poquito más el tema de los vikingos y dio a entrever que muchos de los vikingos inclusive dieron origen a varios morfemas, o sea, la sílaba del idioma guaraní, o sea, la lengua guaraní. Por eso es muy importante tener esto en cuenta. Ahora, él lastimosamente falleció, uno de los pocos ingenieros que estudió historia, porque tipo te podía
hacer un ejercicio de 2 o 3 pizarras de largo y le encantaba la historia, un poco raro, ¿verdad? Porque siempre a los historiadores no les gusta tanto la matemática o viceversa, ¿verdad? Pero él era un caso excepcional. Bueno, un ejemplo que les pongo sobre esta parte. Entonces, los estudios arqueológicos se relacionan muchísimo también con la historia, el arte también. ¿Qué se quiere simbolizar? Y cuando hablemos de eso, de la parte del Renacimiento, yo le voy a poner inclusive en pantalla, cuando hablemos de la Gioconda, la Mona Lisa, vamos a hablar también del tema de las cúpulas, qué simbolizan las cúpulas, por qué la cúpula era muy importante en la época del siglo XVIII, siglo XVII, por qué llega recién acá eso. Pero ya siglos antes, en toda Europa, tenía el tema de la cúpula. Por ejemplo, aquí nosotros utilizamos una cúpula dentro de el Panteón Nacional de los Héroes. Entonces, por eso es muy importante. Aquí, cuando yo tengo una moneda, se le educa al pueblo. Se le educa al pueblo, yo puedo saber quién es esa persona, puedo saber el periodo en sí que él gobernó, puedo saber qué hacía él y puedo saber inclusive los datos más importantes de esa persona. Por eso, en los billetes y las monedas son muy importantes las personas que están, porque eso se hace un compendio de lo que sería historia. Y si ustedes viven, por ejemplo, ahí en la zona de Asunción, el caso de Asunción, pues por lo menos las calles están bien estructuradas, bien nombradas, y más todavía ahora pues tenemos GPS. Y ni qué decir las personas que viven cerca de la Facultad de Filosofía, ahí en el barrio Sajonia, Itapuita Punta, o Carlos Antonio López, ¿verdad? Pues la gente pues dice ahí, yo vivo en Sajonia, pero Sajonia es cerca del Deportivo Sajonia. El día después ya es Guarita Puita Punta, ¿verdad? Pero mucha gente eso no quiere. Mucha gente bien bañado, pero dice, no, yo vivo en Sajonia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las calles, el nombre de las calles, la simbología de las calles, a nosotros nos puede ayudar muchísimo para estudiar. Hay un libro llamado Las calles de Asunción, de Osvaldo Carlsen, donde nos muestra toditas las calles de Asunción, su simbología historiográfica y de dónde va. De dónde a dónde va. Por ejemplo, la primera calle con alumbrado público, por así llamarlo, pero estamos hablando que no era todavía eléctrico, ¿verdad? Era totalmente manual, por ende era con candelabros, era lo que es la actual avenida Mariscal López. Entonces la avenida Mariscal López anteriormente se llamaba avenida Los Faroles. ¿Por qué? Porque tenía muchísimos faroles justamente de alumbrado público, ¿verdad? El primer aspecto donde se estudia esa parte. Entonces, después de ir cambiando cada una de las calles dentro de la ciudad de Asunción. Por eso es un aspecto muy importante también saber las calles. Por ejemplo, quién es fulano, ¿verdad? Te ayuda muchísimo a nivel de historia esa parte. Porque tenemos ahí cerca de la Facultad de Filosofía, y les nombro ya esto, la Facultad de Filosofía, dentro en su portón de enfrente, funciona y se crea y comienza una calle, que es Gobernador Irala, el primer gobernador de la provincia del Paraguay. Al costado mismo, en su parte lateral, tiene la calle Comandante Gamarra. Comandante Gamarra fue también una persona muy importante dentro de la independencia del Paraguay en las batallas de Tacuarí y Paraguarí. Un prócer olvidado anteriormente, inclusive en muchos aspectos de la historia, la gente se acuerda de Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, Doctor Francia, pero se olvidan de este personaje, el comandante Antonio Gamarra. Vamos a estudiar sobre él. Acá tenemos un ejemplo de fuentes históricas. Acá tenemos un libro, un manuscrito. Esto tardaba muchísimo tiempo en la Edad Media en hacerse. Tardaba aproximadamente 6 a 8 meses o más en hacerse. Totalmente labrado a mano. Por eso el término manuscrito. Los monjes hacían esto en las iglesias, principalmente en los monasterios. Empezaban a escribir y por eso el libro era de difícil acceso. Y un libro era equivalente al precio de una casa o mucho más, ¿verdad? Era prácticamente incomparable. Solamente la gente de clase alta podía acceder a un libro. Entonces la gente no podía leer, no podía escribir y mucho menos saber o tener una ilustración. Por eso después, cuando se crea la imprenta, surge una estructura diferente, está de moda leer, por ejemplo, y la gente empieza a leer los panfletos, la gente quiere leer y esa idea viene ya cuando el nivel de acceso a la lectura es masificado. Y ahí tenemos la cúpula. ¿Para qué? ¿Qué simboliza la cúpula? El renacimiento.
1300, 300, 400, 500, ¿verdad? 1300, 1400, 1500. Inicialmente en Italia, después va a Europa y eso después, mucho tiempo después recién llega aquí a Sudamérica. Ahí tenemos un grabado de lo que sería también los inventos del famoso Leonardo da Vinci. Muchísimos inventos que hoy nosotros conocemos fueron ya ideados por este genio universal que justamente se llama Leonardo da Vinci. Si hay una pregunta, pueden hacerlo más gente sin problema. Acá tenemos el Partenón. Yo veo esa parte y veo, bueno, y eso es edad antigua. Ustedes habrán estudiado el Imperio Griego, habrán estudiado la evolución del Imperio Griego, habrán estudiado inclusive las características de las columnas dórico, jónico, corinto. Entonces, ¿cómo está estructurado eso? Si usted va al Partenón, totalmente la perspectiva es una sola, o inclusive mirás derecho, mirás el Partenón, y vas a ver la estructura de la perspectiva. Se empieza ya a estudiar en ese momento. Eso es gracias a las columnas. También el tema del arte. Aquí yo veo, por ejemplo, el arte, lo que el autor me quiere demostrar y lo que yo quiero buscar para que la gente vea. También el caso de un lugar específico, un invierno, y la gente cómo juega alrededor de lo que sería un lago, un río, totalmente congelado en Europa. Entonces yo veo eso y podemos analizar, muy importante es el análisis de lo que sería el ámbito literario y el ámbito de la cultura del arte. Yo personalmente ese fue un problema en la facultad, en historia, cuando yo estaba, nosotros pedimos una cátedra paralela para historia del arte. Nosotros no tuvimos eso, pero yo estudié aparte, porque para mí me encanta, por ejemplo, una pintura, analizar por qué, las características. Inclusive no es solamente el hecho de mirar la pintura, ya está, el proceso en sí que eso trae, porque muchas veces dice la gente, ¿por qué lo que es tan caro este proceso? ¿Por qué lo que es tan caro es hacer esto? Porque tiene su trabajo, ¿verdad? Todo trabajo tiene su costo y también por el proceso que lleva. Entonces, dentro de esa estructura, la historia se va a relacionar en tres aspectos importantes. La prehistoria y después todas y cada una de las edades de la historia. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Esto es a nivel de historia en general. Después vamos a estudiar historia del Paraguay en sí. Pero tenemos que saber toda esta parte antes de adentrarnos en lo que sería el periodo precolombino. ¿Por qué? Porque tenemos que dominar los periodos de la historia universal inicialmente. Acá tenemos lo que sería el, la línea de tiempo que les dije hace rato. Entonces, la prehistoria, como su nombre lo indica, pre se refiere a antes. ¿Y qué sería antes de la historia? Todo aquel acontecimiento antes de la escritura. Y se refiere principalmente al hombre que tiene dos significaciones muy importantes. Paleolítico o piedra vieja, el hombre es cazador, pescador, recolector. En el neolítico ya comienza ya a cultivar pocos aspectos, pero comienza ya a ser un poquito ya sedimentario. Eh, la gente inclusive busca esta parte en el fuego, aparece, y una vez que aparece el fuego en el neolítico, ¿qué aparece posteriormente? Aparece la edad de los metales. Bronce, cobre, ¿verdad? Y comienza el hombre a estructurar lo que sería ya lo que va a venir después, que es la parte de la Edad Media. Entonces, durante estos procesos, los tres procesos, el hombre no conocía la escritura, el hombre se dejaba llevar netamente por lo que es la sobrevivencia, el hombre tiene que sobrevivir, y la prehistoria es la etapa histórica más larga, abarca 3 millones de años. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo aparece el hombre? 2 o 3 millones de años, aparece. Hay diversas teorías sobre su aparición. La mayor parte de ellas creen que surge en África, pero hay una persona, como le digo, un argentino, que estudió y piensa que el hombre surge de la Pampa Argentina, ¿verdad? Vamos a estudiar esa parte también. Y 2 o 3 millones de años hasta los 3500 años antes de Cristo, donde aparece la escritura. Entonces, esta parte de la prehistoria, y vemos aquí nosotros, Australopithecus, ahí también vemos los tipos de hombre, la parte de la evolución del hombre,
Ya que a nosotros nos falta, ¿cuál es? El famoso eslabón perdido. Esta es una teoría, la teoría de la evolución del hombre, desde los primates, pasando por toda esta estructura hasta llegar a lo que es el hombre actual. El que a nosotros nos falta es este, ¿verdad? Que sería el eslabón perdido que muestra la evolución de los primates hasta lo que sería el hombre en sí, ¿verdad? Se cree que es Lucy, unos huesos que justamente se encontraron a mediados del siglo XX, una considerada hembra, pues, de sexo femenino, y se cree que ella es, ¿verdad? El eslabón perdido, pero todavía no se encontraron pocos huesos de ella, pero se sigue en búsqueda del famoso eslabón perdido que diga que pues se pueda comprobar esta teoría de la evolución del hombre. Por eso todavía es una teoría, no es una ley, pues la ley ya es comprobada científicamente, pero en este caso teoría quedó ahí. El caso de la escritura cuneiforme, como ustedes ven, tipo con cuña, se escribía, se escribía tipo con cuña. Entonces el hombre agarraba cualquier instrumento y empezaba a martillar o golpear, y con eso ya tenía lo que vemos aquí, que es una escritura ya de la época, y con eso él podía contar lo que él estaba mirando, lo que estaba viendo y lo que estaba viviendo. Y la edad antigua comienza ya cuando el hombre comienza a escribir, y acá que vamos a estudiar, de 3500 años antes de Cristo a 476 sería, ¿verdad? Se considera 74, 76 después de Cristo, ya nuestra edad contemporánea, a nivel de antes y después, ¿verdad? Vemos esa diferencia, y este proceso tiene como punto álgido el nacimiento de Cristo en el año 0, algunos, otros consideran el año 1. ¿Y que yo estuve aquí durante todo este proceso? La cultura griega, la cultura romana, egipcia, fenicia, ¿verdad? Todo este proceso, principalmente esto, la cultura romana. Y ahí vemos toda la influencia de la cultura romana, inclusive en el propio idioma. Tenemos ahí las lenguas romances que salen del idioma latino, nos referimos a rumano, polaco, catalán, español, gallego, ¿verdad? Bueno, muchísimas otras lenguas que salen de el latín. Y por eso es muy importante, inclusive en ese proceso, el latín es el idioma civilizado. La persona que no hablaba latín era una persona bárbara, una persona que vivía alrededor de Roma, en los pueblos que están a su alrededor, ¿verdad? Por ejemplo, los anglos, sajones, los francos, los suevos, los visigodos, los ostrogodos, que son los actuales alemanes, por ejemplo. Entonces vemos esa diferencia dentro de este proceso, cómo se va estudiando. Entonces esta es la edad antigua, 3500 años, 3500 años antes de Cristo hasta 476 después de Cristo. Vemos estudiando la cultura romana, principalmente la parte de la guerra, cómo Roma es un imperio gigantesco y cómo va conquistando todo a su alrededor. Tiene una influencia gigante sobre lo que está justamente a su alrededor. Acá tenemos el famoso Coliseo, que por muchísimo tiempo fue la obra más importante y con mayor altitud de la Edad Antigua. Acá tenemos la escritura cuneiforme, inclusive los romanos tenían tipo sellos en uno de sus anillos para estructurar esta parte cuneiforme. Ellos tenían su firma. Como saben, la firma tenía mucha importancia dentro de la estructura jurídica, principalmente. Y hasta el día de hoy se da. Entonces, según usted, abogado aquí, la Facultad de Derecho de la UNA todavía tiene Derecho Romano 1, 2 y 3. Se estudian 3 años, se estudia Derecho Romano todavía. Porque tan importante fue que hasta el día de hoy se está estudiando, ¿verdad? El Derecho Romano. Todas las instituciones griegas y romanas también se estudia. Y la República justamente es una institución romana, que hasta el día de hoy casi todos los países del mundo tienen un establecimiento, una república democrática principalmente. Y la Edad Media, la etapa histórica de los castillos feudales, los caballeros y las batallas entre los musulmanes y los cristianos. Un gran territorio, ya anteriormente gobernaba el rey. En la Edad Media muchas veces el rey no va a tener mucho poder, sin embargo, que va a tener poder es la persona que es dueña en la tierra. Y la que es la persona dueña en la tierra va a ser el señor feudal. El feudo es la tierra, y todo lo que está alrededor de la tierra es lo que le da poder a ese personaje, al señor feudal.
¿Y quién estar ahí en la tierra? Muchas veces yo alquilaba la tierra a esclavos o a personas que son los que van a cultivar esa tierra y ellos combatían a favor del señor feudal en contra de otro feudo. Entonces, una guerra, conflicto. La Edad Media va a tener casi 900 años, no los procesos también un poco largos. ¿Qué se va a estudiar acá? Guerra, guerra y más guerra. Por ejemplo, aquí está la guerra de 7 años entre Inglaterra y Francia. También está la guerra de 100 años entre Inglaterra y Francia, que van a ser los principales artífices de este proceso. También con Italia. Pero Italia no va a estar unificada, van a haber reinos. Por ejemplo, el reino de Turín, el reino de Mónaco, el reino de Nápoles, por ejemplo. Cada uno de los reinos va a tener una ciudad en sí. ¿Por qué? Porque es feudal. Entonces la ciudad, y está alrededor ahí el famoso castillo, ¿verdad? Entonces están las ciudades amuralladas, van a sobresalir también aquí. La idea era que esas ciudades sean impenetrables, y mientras más alta sea su muralla, mientras más fortificada esté la ciudad, va a ser menos o va a haber menos probabilidad de tomar esa ciudad. También el caso de la Tierra Santa. Si yo hablo de Tierra Santa, de la ciudad de Jerusalén, Jerusalén está ubicada en Israel actualmente. Esa zona fue obsequiada, o no sé la palabra, no sé, no, la palabra obsequiada. Fue estructurada, esa zona geográfica, a partir del año 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se crea el Estado de Israel. Anteriormente no estaba justamente como una forma de estructurar lo que sería después de la persecución de los judíos, que murieron entre 10 a 12 millones en la Segunda Guerra Mundial. Entonces la ONU crea en el Estado de Israel. Y dentro de ese Estado de Israel está Jerusalén. Jerusalén es capital y tierra santa para los musulmanes, para los judíos y para los cristianos. Para tres de las principales culturas monoteístas, y en ese Jerusalén es muy importante. Entonces, ahí siempre hay conflictos, siempre hay problemas. Ustedes van a ver inclusive que está ahí a su alrededor la famosa franja de Gaza. Bueno, un problema tras otro, ¿no? Hasta el día de hoy tiene problema la ciudad de Jerusalén. Anteriormente aquí, nos estamos estudiando nosotros en la Edad Media, se producen las cruzadas. Los europeos van a juntar personas y van a ir a tratar de recuperar esa tierra santa que estaba en manos de los turcos o los árabes. Entonces van a tomar eso, van a dar 12, 14 cruzadas. Las más importantes son las primeras tres. La tercera, por ejemplo, toman parte Francia y la propia Inglaterra. Primera vez en la vida se unen Francia e Inglaterra en torno a un enemigo en común que serían los musulmanes. ¿Y cómo se les recolectaba a las personas o se les decía a las personas que vayan? Que ellos iban a tener todos los pecados perdonados si ellos mataban a los infieles. ¿Quiénes eran los infieles? Nos referimos a los musulmanes. Y ahí viene el tema de la guerra santa, de los musulmanes en contra de los cristianos. El famoso creo muere, por eso la cultura musulmana es muy drástica en su estructura, principalmente religiosa. Entonces surge toda esta estructura, la Iglesia Católica, que en ese momento era la educadora, lo que decía la Iglesia Católica se hacía, y los monasterios son los principales escuelas, las escuelas, los colegios, y la Iglesia Católica entonces estructurada de toda esta estructura religiosa también. Los monasterios, las iglesias y todo lo que conlleva la parte cultural. La Iglesia Católica era la que comandaba. Entonces, mucho de esto es totalmente vedado a la parte de ciencia, por eso acá es un periodo llamado teocéntrico, en el cual Dios es el centro, y la Iglesia Católica va a tratar de conmemorar esta parte. Después cambia totalmente esto cuando Roma dijimos que se dividía en dos, y Constantinopla va a caer. Esa ciudad que dijimos que está en la actual Turquía, en la actual ciudad llamada justamente Estambul, cae esto. Entonces, al caer esta ciudad de Constantinopla, el europeo tiene que buscar nuevas tierras o nuevas formas de llegar al continente asiático. ¿Y por qué era tan importante el continente asiático? ¿Qué es lo que había ahí? Principalmente los europeos, los italianos, comerciaban
por el mar Mediterráneo, inclusive le llamaban a nivel de latín Mare Nostrum, o sea, mar nuestro. Continuamente ellos comerciaban. Y una clase social va a tener mucho poder económico, va a crecer a nivel político también, y ni qué decir a nivel económico, nos referimos a los burgueses. Muchas veces ese burgués va a tener ya mayor preponderancia económica que el propio rey y que el propio señor feudal. Se va a cambiar la estructura y ellos van a tener que buscar nuevas tierras y buscar nuevas formas de llegar al Asia. ¿Qué es lo que había en Asia? En Asia había las famosas especias. ¿Y por qué eran importantes las especias? A ver, ¿para qué son importantes las especias hoy? ¿Conocen las especias, verdad? A ver, me nombran una especie que ustedes conozcan. ¿Para qué son importantes las especias? Hablamos de condimentos y esas cosas o no. Así mismo, excelente. Aunque ustedes no lo crean, sí, como está diciendo la compañera, hablamos de condimento. Imagínense ustedes pimienta, clavo de olor. Bueno, eso eran muy importantes aspectos. ¿Para qué? ¿Para qué lo quería el europeo eso? El europeo, como muchos de nosotros y muchos de ustedes, le encantaba farrear, le encantaba, le fascinaba farrear, pero no farreaba por el simple hecho de hacerlo, farreaba como un sentido de estatus. Entonces las grandes fiestas bacanales, ustedes no han escuchado eso, en Roma justamente, en honor al dios Baco, el dios del vino, duraban semanas. Lo mismo el caso de las fiestas que realizaban los europeos, los reyes europeos, con la corte, esos grandes banquetes, duraban semanas también. Entonces, para que la comida pueda mantenerse en un proceso por lo menos de consumición, necesitaban muchas especias, necesitaban tratar de que la comida pueda poder consumirse. Aparte de eso, también los reyes querían ser diferentes que el pueblo. ¿Cómo eran diferentes? Tenían que mostrar grandeza. Y el hecho de mostrar grandeza para los reyes era su túnica, eran sus pieles o eran su tejido. Entonces ellos querían tener la famosa seda. Pues la seda es al tacto espectacular, suave, ¿verdad? Y también los colores brillantes que tenía. Eso se producía anteriormente por un gusano. El gusano estaba justamente en la zona de Asia. Nos referimos al famoso gusano de seda que consumía bambú principalmente y después con esa saliva que estaba produciendo posteriormente se hacían los hilos y se producía el tejido de la seda. Hoy sabemos que hay muchísimos tipos artificiales de seda, ¿verdad? Pero la seda original, la seda natural, era muy difícil de hacer. Inclusive los europeos trataban lo posible de llevar ese gusanito de cualquier forma de Asia a Europa y siempre moría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el lugar donde estaba era caluroso, húmedo, entonces era muy difícil, muy complicado llevarle al gusanito. Entonces era un problemón para los europeos y tenían que ellos buscar la forma, tenían que buscar la forma de llegar a esos lugares donde había especias, donde había justamente eh, la seda. Entonces van a buscar la forma, ahí consumen, ahí vamos a ir viendo la parte de los españoles, los portugueses, y también cómo ellos van a estructurar esto para llegar posteriormente a nuevas tierras. Y eso surge cuando en el año 1492 un tal llamado Cristóbal Colón llega a esta zona de las Bahamas, pero él creyó que llegó a la India, porque la idea que tenía era llegar al lugar donde había las especias y poder comerciar. Él pensó que llegó a una isla cercana a la actual Zipango, lo que era la zona de Japón. Esa es la idea que tuvo Colón siempre. Entonces, eso va a ocurrir y gracias a eso, ¿qué va a traer consigo? Va a traer consigo también la época de los descubrimientos. Esto surge entonces con la caída de Constantinopla, comienza la Edad Moderna, hasta lo que sería la Revolución Francesa. De toda esta estructura, comienza el hombre a cambiar su mentalidad. Si yo hablo del año 1453, ¿es siglo? ¿Qué siglo es? 15. Excelente, muy bien, siglo XV. Yo quiero que ustedes se pongan en el lugar de esa persona del siglo XV. Ustedes saben que anteriormente la Tierra era plana, así se le enseñaba a la gente, la Tierra era plana, todos los planetas, incluido el Sol, giran alrededor de la Tierra. Eso se le enseñaba a la gente.
Sin embargo, en el siglo XV, Colón va a llegar a nuevas tierras, Colón va a creer que llegó a las Indias, van a empezar los viajes continuos, la gente va a querer formar parte de la historia, la gente va a querer formar parte, tener prosperidad económica. Durante la Edad Media, ¿quién era la persona que tenía prosperidad económica? Los condes, los duques, los archiduques, el marqués. Sin embargo, en la Edad Moderna, ya ve la gente que si vos comerciás, vos puedes tener tu propio dinero, vos puedes tener tu propio capital, surge el mercantilismo. Entonces, ya no es solamente que la persona de sangre azul o la persona de clase noble es la que tiene plata. Y hay muchísimos casos. El conde de la edad antigua hoy está pobre. El que tiene plata es el que comercia, el burgués. Entonces surge también las personas, yo tengo muchísima plata, tengo muchísimo dinero, ¿qué voy a hacer de mi plata? Entonces ellos se vuelven en aspecto a tener en cuenta el arte. Me encanta el arte, entonces comienza la estructura del arte, las pinturas, las esculturas, comienzan ellos a tener inclusive dentro de su castillo personas que están elaborando esto, y ahí surge el Renacimiento, el renacer de la cultura greco-romana. Ahí tenemos grandes artistas, yo les suelo llamar siempre las tortugas ninja, no sé si es la época de usted el dibujito de las tortugas ninja. Miguel Ángel, nos referimos a Miguel Ángel Buonarroti. Leonardo, nos referimos a Leonardo da Vinci. Donatello y Rafael Sanzio, ¿verdad? Los máximos o cuatro exponentes muy importantes de la cultura del Renacimiento. Y durante todo este proceso, por eso, tiene las causas. Había plata, había dinero circulante. Entonces, gracias a ese dinero circulante, en los Medici, por ejemplo, van a ser una de las familias que van a tener muchos artistas dentro de su ciudad, que va a ser la ciudad de Florencia, Italia, y ellos van a estructurar esto. Por ejemplo, el caso de Leonardo da Vinci es uno de ellos, y va a empezar el arte nuevamente a tener mucha preponderancia. Y aparte de eso también, la época de los descubrimientos, el hombre quería formar parte de la historia, y no era solamente que leía la historia, el hombre comienza a mirar la historia, querer parte, entonces empieza a viajar, empieza a arriesgarse, empieza a invertir inclusive en su destino. Surge también entonces la imprenta. En el año 1500, un tal Johannes Gutenberg crea la imprenta, entonces la gente empieza ya o va a poder tener la posibilidad de leer. Entonces, al tener la posibilidad de leer, surge la ilustración, posteriormente el siglo de las luces, el hombre comienza a sentir y mirar lo que está a su alrededor, se deja ya el teocentrismo, comienza el antropocentrismo, el hombre es el centro de su destino y cambia totalmente la estructura. Por eso le digo, del siglo XV, complicadísimo, había sido, la Iglesia Católica no tenía razón, y un monje, y hace 95 tesis, pega en la Catedral de Winchester, ahí en Alemania, nos referimos a Martín Lutero, y surge la Reforma Protestante. Y la Iglesia Católica tiene que defenderse. La Iglesia Católica entonces hace una contrarreforma, y ahí surge después la Santísima Inquisición, ¿verdad? El Tribunal de la Santísima Inquisición, y muchos problemas, ¿verdad? Para que vean más, todo es con una causa específica. De todo este proceso, la corona española va a ser la más importante a nivel de Europa por la cantidad de colonias que tenía justamente aquí en América, y también la parte del imperio de Portugal, también el imperio francés también vamos a estudiar, el imperio inglés también vamos a estudiar, principalmente en la zona de Norteamérica y en la parte de Francia, lo que sería en la conquista de África. Va a comenzar también la conquista de África con relación también a los portugueses. Y este proceso culmina en el año 1789 con la construcción y creación de la República Francesa. Se deja el antiguo régimen, se deja, había sido de tener importancia el rey, se crea una república, no va a tener mucho tiempo de duración, se va a cambiar inclusive la época de la duración de los años, ¿no? Tiene toda esa simbología ahí. La Revolución Francesa, por los pilares son libertad, igualdad, fraternidad. Como dije hace rato, la mayor parte de los colores, rojo, blanco y azul, simboliza eso. Bueno, nosotros ya se nos enseñó eso de preescolar, ¿verdad? El rojo simboliza la justicia, el blanco la paz y el azul la libertad, ¿verdad? Bueno, de preescolar a vos se te enseñó eso, pero tiene su origen
en los pilares de la Revolución Francesa, pero algunas personas piensan que inclusive ahora vino Juana María de Lara, tenía una flor de color. Vamos a hablar también, eso es la mitología dentro de la historia del Paraguay que muchas veces se nos enseñó, se nos quedó ya, es una retina o a nivel de cognitivo y muchas veces no queremos sacar eso que se nos enseñó de esa forma. Y la Edad Moderna, estudiamos ya en 1789 en realidad, ya la parte inicialmente con Napoleón Bonaparte, surge inclusive como aspecto muy importante porque él va a gobernar prácticamente toda Europa y España en ese momento va a tambalear a nivel político y se van a producir también las independencias de cada uno de los países actuales de Sudamérica, Centroamérica e inclusive Norteamérica ya un poquito antes, con la revolución de las 13 colonias inglesas en América. Nos referimos a los Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, poquito antes ya de la Revolución Francesa. También acá estudiamos Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Independencia del Paraguay en sí. Bueno, tenemos muchísimo para estudiar en este proceso. Acá nomás tengo que tener en cuenta 100 años, 1789, 1889. Muchísimos acontecimientos ocurrieron en 100 años. Y ni qué decir, de 1889 hasta 1989. Muchísimos acontecimientos. Donde todo un proceso, ¿por qué? Porque cambió totalmente la estructura. Mucha gente, como le digo, piensa que esto tiene que cambiar. Hasta el año 2020 es edad contemporánea, el año 2021 ya es edad tecnológica, era digital o lo que fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy ya nosotros dependemos muchísimo del Internet. En realidad es la Internet, porque es la International Network, que surge en los años 60, ¿verdad? Inicialmente como una red a nivel de la milicia estadounidense y después se utiliza ya a nivel comercial. Ahí tenemos aspectos de la contemporánea, una pintura que simboliza la Revolución Francesa, y ahí tenemos también aspectos tecnológicos muy importantes a nivel arquitectónico y a nivel tecnológico, el caso de las computadoras, la PC o Personal Computer, ¿verdad? Creada inicialmente por eh, Apple y la IBM, ¿verdad? La Personal Computer o PC. Bueno, acá tenemos un resumen de lo que serían las grandes épocas históricas. Ahí pueden hacer un screen si quieren. Bueno, una pregunta hasta acá sobre esta parte. Queden callados, no sean tímidos, no sean tímidas. Ustedes pueden preguntar en cualquier momento, hablen, sin problema. ¿Cuál es la parte de la historia que más le va a gustar o le gustó de este proceso que yo acabo de hablar? Hay gente que dice, a mí me gusta más la parte antigua, a mí me gusta más la parte de la Edad Media. Otros dicen, me gusta más la moderna y otros dicen más la contemporánea, ¿verdad? Pero de toda esta historia, la que más nosotros conocemos es la contemporánea. La moderna es la que menos estudiamos, la media es la que poca conocemos y la antigua es lo que casi nada no conocemos, ¿verdad? Literalmente es así. Bueno, ¿no hay pregunta entonces, Tapa? Bueno, aquí hicimos un breve resumen. También yo eso voy a estudiar mucho con ustedes. Yo sé que muchos de ustedes, como les pregunté hace rato, tienen diversos tipos de formas de estudiar. Yo trato en lo posible de que el alumno estudie en los diversos ámbitos de su conocimiento. Entonces yo también voy a poner muchos aspectos visuales. Inclusive me gusta mucho poner la parte de las pinturas y la fotografía, por ejemplo, los gobernantes del Paraguay. Yo le voy a poner la foto de los gobernantes y ustedes, por ejemplo, van a conocer a Doctor Francia, le van a conocer por los billetes en sí también, ¿verdad? Don Carlos, Mariscal López, y si yo le pongo la foto de, o pintura de Sila Antonio Rivarola, ¿lo van a conocer? Higinio Uriarte, ¿lo van a conocer? No, ¿verdad? Pero si yo le pongo la foto de General Bernardino Caballero, ahí sí le van a conocer, ¿verdad? Para que vean nomás cómo nuestra historiografía también está manipulada en muchos aspectos. Nosotros le conocemos a unas cuantas personas, pero a las demás no. Entonces, este es un aspecto a tener en cuenta. Yo voy a poner acá en imágenes para que ustedes le conozcan a ellos, ubiquen quiénes son y vamos a hacer el relacionamiento también sobre ello, ¿verdad? Hay mucha gente, y pues me río más porque he visto una entrevista, se le preguntó a una persona, ¿por qué le votaste a Marito, a Mario Aldo Benítez? Porque es churro. Porque es churro. Bueno, una persona, literalmente, vos te reís por eso, ¿verdad? Pero
¿Por qué se le votó a un presidente por ser churro? Bueno, y le ponemos un presidente también, que según las chicas en estos casi 14 años que estoy enseñando, es más churro que Marito. Voy a poner acá y bueno, también los muchachos pueden evaluar, ¿verdad? Sin problema, sin discriminación también, si en realidad es fachero o no, ¿verdad? La persona, o un ejemplo que les pongo de cómo yo les voy a ayudar a estudiar a ustedes. Ustedes se van a acordar, este presidente era tal cosa, entonces, para relacionar, una forma de relación, porque la historia, como yo les voy a enseñar, o trato en lo posible de enseñarles, es relacionar los acontecimientos. Relacionar uno con otro. Y el proceso en sí que vamos a ir tomando. Entonces, número uno sería, ¿qué edad? ¿Qué edad sería el Edad número uno? antigua. Edad antigua. Esta es edad antigua. Número dos, edad antigua. Esta es la prehistoria, porque todavía no hay nada escrito, ¿verdad? Nada escrito sería la prehistoria, la época del arte rupestre. Los muchachos empiezan, por ejemplo, alguna idea, empiezan a dar ahí. Esta es la edad antigua, como dice el compañero. Ahí vemos el Partenón, icónico lugar ahí en la zona de Atenas, en la Acrópolis. El 3, ¿qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? No me refiero a qué catedral sea, ¿verdad? Pero ¿qué estilo de esto es? Gótico puede ser. Gótico. Excelente, así mismo, el gótico. Hoy, por ejemplo, uno de los exponentes muy importantes del arte gótico aquí en nuestro país, así mismo no está, ¿verdad? Pero muy parecida a la Catedral de San Lorenzo, por ejemplo, el arte new gótico, nuevo gótico sería, la parte gótica, e inclusive están en las gárgolas, ¿verdad? Y vos ves una cultura totalmente católica, pero si le ve tipo un demonio, ¿verdad? Las gárgolas, bueno, se tiene en su significado a nivel de aspecto gótico. El número 4, vemos lo que sería la ciudad de Florencia en Italia, donde hay muchísimas cúpulas. Es la cuna del Renacimiento italiano. Vemos muchísimo, muchísimo, vemos esto. Esto, miren, estamos hablando del año 1500, 1600. ¿Cuánto tiempo tardó acá en llegar eso? Casi 200 años, ¿verdad? Si yo le hablo del oratorio de la Virgen de la Asunción, ¿ustedes saben dónde está eso? El oratorio de la Virgen de la Asunción, ¿dónde está ubicado? ¿Alguna idea? No, ¿verdad? Pero si yo le hablo, el Panteón Nacional de los Héroes, ahí sí cambia, ¿verdad? Porque el nombre oficial de ese lugar que acabo de indicar es Oratorio de la Virgen de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes, que tiene justamente una cúpula. Esta cúpula del Panteón se va a terminar en el año 1936. Se crea en el año 1862 como un oratorio privado de los López y su familia. Por eso está la Virgen ahí, por eso está ahí toda la estructura católica, porque era un lugar para que los López se vayan a rezar. Eso era inicialmente la función de ese lugar. Ahí después se introduce el nacionalismo aquí en Paraguay, a partir del año 1936 con la Revolución de Febrero, y cambia toda esa estructura. Los restos del propio Mariscal López se exhuman allá en la zona de Amambay, del Parque Nacional Cerro Corá, se sacan esos restos y se introducen en lo que sería el Panteón Nacional de los Héroes. Entonces, muchas veces un lugar tenemos de diferente estructura o diferente simbología. Y después tenemos el Teatro de la Ópera en Sydney, Australia, número 5, que es uno de los lugares icónicos sobre la arquitectura moderna o la arquitectura contemporánea que le llamamos. Totalmente acústico, con una forma de loto prácticamente, y cómo tenemos esa forma, esas estructuras hermosas, preciosas de ese Teatro de la Ópera. Y acá tenemos ya lo que sería lo que vamos a estudiar ahora, ¿verdad? Ahora comenzamos ya lo que es una introducción de lo que sería toda la parte de la unidad 1, historia del Paraguay en sí. La historia del Paraguay, muy parecida a la historia universal, pero se diferencia en qué? En los nombres específicos. Aborigen, precolonial o precolombino son los mismos términos. Comienza cuando el origen del hombre aquí en América, ¿hasta cuándo? Hasta 1537. ¿Qué ocurrió en ese año? Si yo le hablo 15 de agosto de 1537, una fecha icónica, muy importante para esta zona geográfica. ¿Qué pasó en esa fecha?
15 de agosto de 1537. Fundación de Asunción. Sí, señor, excelente, así mismo. Fundación Asunción por Juan de Salazar Espinosa. Vamos a explicar por qué se funda Asunción, por qué en ese lugar, los indígenas que estaban alrededor, quiénes eran, por qué estaban los indígenas ahí, en qué parte geográfica es lo que se fundó ese fuerte llamado Nuestra Señora Asunción. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. Pero de todo este proceso, aborigen, precolonial, su nombre dice precolonial, o precolombino, antes de la llegada de Colón y por ende de los españoles. Nosotros por eso y Colón evidentemente, ¿verdad? Sabemos, Colón no llegó aquí geográficamente, acá llegaban ya los españoles en sí y cómo ellos van estructurando eso. El primer español que llegó a estas tierras y que tenemos vestigio de él a nivel documental es Alejo García, 1524. Surcó lo que sería, porque él llegó con la expedición de Juan Díaz de Solís al Río de la Plata, se queda en esta zona, hay un naufragio ahí, la zona de Buenos Aires, toma rumbo norte e ingresa a lo que sería el actual territorio paraguayo en 1524. Y el primer explorador europeo en dar un vestigio a nivel documental de que navegó por aguas del río Paraguay es Sebastián Gaboto en 1528. Anteriormente pues se decía, el que descubrió el Paraguay por tierra fue Alejo García. El que descubrió el Paraguay por agua fue Sebastián Gaboto. Y bueno, el que descubrió Paraguay por aire fue, lo digo de forma irónica, ¿verdad? Si es por agua, por tierra, entonces falta por aire. Y bueno, entonces sí lo Petirosi, ¿verdad? Un ejemplo que les pongo que esa forma de denominación cambió ya hoy. Ese tema que el que descubrió, ya no se dice más, el primer explorador que llega a territorio, al actual territorio paraguayo fue en tal año. Después de la conquista es un término que tomar por la violencia un territorio, un lugar, o una civilización o una cultura. Eso ocurrió aquí. Los españoles llegaron y los indígenas van a ser conquistados por ellos. O sea, la conquista va de 1537 a 1617, que ahí se estudia en esa parte. La Fundación de Asunción, a partir de ese momento también va a venir acá y se va a establecer Juan Domingo Martínez de Irala, se va a establecer aquí. En Asunción va a ser madre de ciudades, varias ciudades se van a fundar a partir de Asunción. El centro de la conquista española aquí en el Río de la Plata va a ser Asunción. Después, durante ese proceso, la provincia gigante de las Indias, en la cual Paraguay va a formar parte, por eso Paraguay no tenía todavía delimitado totalmente los límites con otras zonas geográficas, se va a dividir esa provincia gigante justamente en 1617 porque era imposible de gobernar, era demasiado grande. Tenemos nosotros aquí el primer gobernador criollo de todas las Indias, o sea, estaba estipulado por ley que solamente podía gobernar, en- ya sea como gobernador, o ya sea como virrey, o ya sea como una autoridad política, solamente un español. Sin embargo, en 1600 va a gobernar aquí un criollo, un hijo de españoles nacido en América, que va a ser Hernando Arias de Saavedra, el primero en todas las Indias, en toda América, el primer criollo, o sea, primero nacido acá, hijo de español que va a gobernar. Se divide la provincia del Paraguay, hay muchísimos inconvenientes, muchos problemas, porque Paraguay deja de ser el epicentro de la conquista, y por eso ya comienza ahí la parte colonial. Paraguay tiene muchísimos inconvenientes porque la mayor parte de las personas va a llegar hasta Buenos Aires y ahí van a quedar. No van a pegar rumbo norte para llegar ya a nuestro país. En ese momento, la provincia española, no estaba en nuestro país en sí. Entonces, en la época de la colonia va de 1617 a 1811, se estudia ahí, por ejemplo, los gobernadores, se estudia los virreyes, se estudia los capitanes generales, se estudia inclusive también la revolución comunera, se estudian las revoluciones indígenas, se estudian las órdenes religiosas, los franciscanos, los jesuitas, mercedarios, dominicos, jerónimos, cómo se da la conquista espiritual, el establecimiento de los primeras imprentas, aquí el establecimiento del ámbito cultural, los primeros libros impresos, y cómo la gente va a ir estructurando la parte cultural.
Después, cuando ya en 1811 Paraguay se independiza, el 15 de mayo, se estudia la independencia en sí, 1811 hasta 1840. Una persona es la que va a tener la preponderancia. Durante este proceso nos referimos a doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que va a gobernar en diversos o diversas formas de gobierno: triunvirato, junta superior gubernativa, consulado, dictadura temporal, dictadura perpetua. De 1811 hasta 1840, en diversas formas de gobierno, él va a ser la persona que va a tener más preponderancia política en ese momento que estamos hablando. Él va a tener como objetivo mantener la independencia del Paraguay. En 1840, cuando él fallece, va a tener muchos inconvenientes, muchos problemas Paraguay. ¿Por qué? Porque no le va a dejar una persona que pueda gobernar en vez de él. Él fallece, hay una anarquía política de un año aproximadamente. Después está el segundo consulado con don Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso, que van a gobernar 2 años, o sea, 3 en realidad, y después va a surgir ya la Ley de Administración Política de la República del Paraguay, el año 1844, la llamada Constitución de ese año, y a partir de ese momento don Carlos va a gobernar por 3 periodos, del 44 al 54, del 54 al 57 y del 57 al 62. Y después en el 62 él muere, va a asumir su hijo, en ese momento el general Francisco Solano López, y después ya se produce el conflicto llamado Guerra contra la Triple Alianza, que vamos a estudiar las causas, los antecedentes, por qué ocurre esto. Yo lo que ya les pongo ya a consideración esta parte. Yo sé que muchos de ustedes acá pueden ser lopistas, pueden ser antilopistas. Eso vamos a tratar de guardarnos un poquitito, ¿verdad? Vamos a debatir sus luces y sus sombras de cada uno de estos personajes. Porque acá hay mucha gente que les puede encantar Doctor Francia, pero yo le voy a mostrar que tiene también muchas falencias, ¿verdad? Toda persona tiene falencias. Por eso yo en lo posible trato de ser objetivo en las virtudes y los defectos de cada uno de estos personajes. Porque muchas veces se nos enseñó pues como que son palabras santas, ¿verdad? En el colegio muchas veces, pero hay que estudiar lo que él hizo, ¿verdad? Lo que cada uno realizó y también la evolución histórica de cómo va ese proceso. Entonces en 1870 y mucha gente hasta acá estudia. Hasta acá y terminó ya la historia del Paraguay. Y después no, y hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. ¿Quién es el primer presidente después de 1870? Silvio Antonio Rivarola, después viene Salvador Jovellanos, después viene Juan Bautista Gil, pero la gente eso ya no estudia y muchas veces deja de lado porque la gente hasta Doctor Francia, Don Carlos y Guerra de la Triple Alianza. Eso es lo que domina o por lo menos en teoría ustedes estudiaron y saben. El problema después, ese es un problema grave, un inconveniente que tenemos a nivel inclusive del programa de estudio del ministerio. Pues en el tercer curso, ustedes no lo creen, en el tercer curso está eso. En el tercer curso está de 1870 hasta nuestros días. En realidad se debería estudiar. No sé si ustedes estudiaron. Porque muchas veces los profesores tomaban una partecita, ahora y ya otra cosa le metemos, ¿verdad? Pero en el programa del tercero, que ustedes hace poquito estudiaron, no sé si todavía están en el colegio, o terminaron el año pasado o este año, ustedes estudiaron. Estudiaron de 1870 hasta Cartes. Esa es la idea del nuevo programa de estudio, ¿verdad? Que ustedes tienen que estudiar hasta Cartes. Pero mucha simbología no hay. Nosotros nos olvidamos totalmente de esto. Entonces yo voy a tratar lo posible de ponerle la imagen de ese presidente. Voy a ponerle también la foto, la pintura de ese presidente para que ustedes también puedan eso tener en cuenta y puedan estudiar y puedan relacionar principalmente. Y el periodo constitucional va de 1870 hasta 1936. ¿Por qué hasta ahí? Porque ahí culmina la guerra del Chaco un año antes, 1935, y el 36 se da una revolución. La revolución del 36, donde culmina en el ámbito militar, principalmente la guerra del Chaco, con mucho inconveniente, muchos problemas, y surge el nacionalismo en Paraguay. Surge el nacionalismo y el nacionalismo va de 1936 hasta 1938 aproximadamente, pero un año lo que dura esa revolución, donde se va de 1870, peste y culebra, se va a hablar de el Mariscal López, y va a haber un debate historiográfico muy importante a la primera década del siglo XX, donde se va a establecer ahí en Juan Neoleari con Cecilio Báez, por ejemplo, van a debatir sobre
la figura del Mariscal López, porque hay que tener en cuenta que un año antes de la culminación de la guerra, en 1869, acá se forma un gobierno, un triunvirato, y hacen un decreto que le declaran enemigo acérrimo del género humano. Imagínense lo que decía el decreto, ¿verdad? Enemigo acérrimo del género humano a el Mariscal López. Ellos hicieron una forma de gobierno llamada triunvirato aquí en Asunción, pero el Mariscal López estaba vivo todavía. Estaba vivo ya en la zona norte, pero acá hay una nueva forma de gobierno y ya hicieron ya un decreto los muchachos, ¿verdad? Entonces se va a hacer una nueva reforma en esa parte y se le va a declarar héroe máximo en la nación paraguaya en 1936 al Mariscal López. Sí, hay personas que están en desacuerdo, hay personas que están de acuerdo. La revolución estableció eso, por eso cada 1 de marzo de cada año que se conmemora aquí en nuestro país. Que se conmemora el 1 de marzo. El Día de los Héroes puede ser. Asimismo, el Día Nacional de los Héroes, muy bien, excelente, asimismo. Y no se dice más ese término también acá, es una forma característica cultural nuestra, decimos 1 de marzo. 1 de marzo, por ejemplo, hay un pueblo llamado 1 de marzo, hay una avenida llamada 1 de marzo, hay una radio llamada 1 de marzo, pero está mal dicho, debería ser 1 de marzo. Bueno, hay 2 de marzo, no hay 3 de marzo, no hay 4 de marzo, 5 de marzo, ¿verdad? Una forma que a nosotros se nos quedó y eso es un paraguayismo, ¿verdad? Podemos hablar tan largo y tendido esa parte. Y en 1936 hasta el año 2021 vamos a estudiar diversas formas de gobierno. En 1870 a 1936 vamos a estudiar la guerra, la consecuencia de la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Chaco en sí. Y esta guerra del Chaco va a culminar en el 35. Ahí Paraguay va a tener muchos inconvenientes, muchos problemas, principalmente en el ámbito político, va a tener una anarquía, golpe de Estado, asesinatos, magnicidios. La lucha por el poder va a ser sanguinaria en muchos casos. Para que ustedes vean que nosotros no somos un pueblo sumiso, ni mucho menos, eso ya a nivel historiográfico. El que dice que el paraguayo es un personaje caigüe que no le importa nada, nosotros ahora somos así. Literalmente tenés toda la razón, nosotros ahora somos así, pero a nivel historiográfico nosotros no somos así. Esto ya viene ya desde aquí, de la época de la conquista, la colonia, muchísimas guerras, conflictos, revoluciones, golpe de Estado, porque nosotros de por sí somos un pueblo revoltoso, pueblo que no se deja estar. Inclusive la revolución comunera, que aquí vamos a estudiar, nosotros teníamos un gobernador que tenía muchas prohibiciones que realizó, entonces la gente va a protestar por esto y la gente no quiere que le gobierne una persona de forma ilegal, y eso va a ser la revolución comunera. Un ejemplo de lo que sería un antecedente de la propia independencia nacional en ese sentido. Y muchos aspectos que vamos a estudiar dentro de la estructura historiográfica del Paraguay. Si yo les pregunto a ustedes acá durante todo el proceso, ¿qué parte es la que más les gusta de la historia del Paraguay? ¿Qué parte es la que más estudiaron, la que más conocen? Porque siempre hay que tener una idea previa de lo que más ustedes estudiaron, lo que más por lo menos ustedes conocen. A ver, ¿qué es lo que más les gusta? Un acontecimiento importante de la historia que más conocen, que más les llegó. ¿Cuál sería? Si pueden compartir, por favor. La guerra de la Triple Alianza. Muy bien, señor. La guerra de la Triple Alianza. Ese es un punto de quiebre, ¿verdad? Un punto de quiebre porque ese es un problema grave aquí en Paraguay. Nosotros tenemos, y yo les voy a compartir en un grupo de WhatsApp, en materiales audiovisuales de Brasil, de Argentina, pero no de Paraguay. Por ejemplo, imagínense hacer tipo rescatando al soldado Ryan, no sé si ubican esa película, una película icónica de guerra aquí a nivel de la cultura occidental, ganó no sé cuántos premios Oscar. Imagínense rescatando al soldado Ryan de la guerra de la Triple Alianza. Falta. Yo sé que en algún momento, ojalá no fallezca antes, ¿verdad? Y que me toque a mí ver una película, pero una película en serio, ¿verdad? No así una película muy teatral como hay una película que se llama Cerro Corá, en los años 60, muy teatral, muy cansina, ¿verdad? Yo le pongo esa película a usted y usted
Piracutú van a estar, ¿verdad? Porque hoy estamos en el movimiento, el efecto especial, ¿verdad? Falta a nivel audiovisual una película de Guerra de la Triple Alianza, por ejemplo. Eso no hay. A nivel de historia de independiente, sí hay. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, Bolivia hizo una película que se llama Chaco, hizo también una película llamada Boquerón, Bolivia, sobre la guerra del Chaco. Paraguay no la hizo. Lo que más se toma es, por ejemplo, el documental La Sed, que también les voy a compartir a ustedes para que ustedes vean, que es imágenes reales de lo que sería la guerra del Chaco, en ese momento, en ese lugar, y cómo la gente sufría muchísimo en ese territorio. Entonces, en algún momento, ojalá, ¿verdad?, nos toque la posibilidad de hacer esto. Otro acontecimiento de la historia que les gusta mucho, o hayan tenido una idea previa que se le enseñó bien, o conocen, o quieren aprender más, ¿verdad? ¿O una A idea mí previa? personal, a mí Sí, personalmente me gustaría conocer más acerca de la época colonial y la conquista. excelente. Época colonial. Muchos vestigios, muchos inconvenientes a nivel historiográfico, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos los documentos y muchas veces yo le voy a poner acá los documentos, inclusive están ustedes. Difícil de leer, es difícil lectura, ¿verdad? Pero es apasionante porque es el origen de nosotros como nación inicialmente y después como Estado. Porque hay diferencia entre nación paraguaya y Estado paraguayo. La nación paraguaya surge a partir de 1542 aproximadamente, cuando Domingo Martínez Iraля establece el mestizaje como una institución jurídica, social, cultural y política. O sea, que el español con la indígena se puedan casar. Inclusive él les casa a sus capitanes con sus propias hijas mestizas. Y ahí el mestizaje surge como una institución social, política, económica. Entonces surge la nación paraguaya, en la cual la unión del español e indígena forma parte la nación paraguaya. Y surge la nación paraguaya. Y el Estado paraguayo surge el 15 de mayo de 1811, cuando Paraguay es independiente. Por eso nosotros muchísimo nos confundimos con nación paraguaya una cosa y Estado paraguayo es otra cosa. Excelente, ese es un periodo larguísimo, con muchos inconvenientes, muchos problemas, pero apasionante totalmente la época colonial. Otro de los compañeros que quiera participar un ratito, ¿qué le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que menos le gusta en la historia del Paraguay? Participen, gente, no sean tímidos, tímidas. A ver. De ¿Qué es lo mi que más le parte, gusta? profe, de Sí, mi parte, profe, ahora recién estoy entendiendo más, o sea, con las clases del cursillo, porque en el colegio no le prestaba mucha atención, porque no nos daban bien historia, entonces nunca pude prestar la atención que tenía que tener. excelente. Sí, es un inconveniente. Muchas veces relacionamos el docente con la carrera y el docente con la cátedra. Muchísimas veces, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me dicen la gente, llaman por el nombre, ¿verdad? De cada una de las personas y relacionan mucho la historia con esa parte. Pero es nuestra esencia. A uno de ustedes aquí es extranjero o extranjera, también un aspecto muy importante, porque si ustedes son extranjeros o extranjera, en la próxima clase, vamos a hablar un poquito de guaraní, vamos a meter un poquito de guaraní, vamos a hablar de la época de la precolombina, vamos a estudiar el origen del guaraní, cómo surge el guaraní, los pámpidos, los chaqueños, los láguidos, los guaraníes, los tupí. Vamos a hablar de la organización social, política, económica de ellos, dónde estaban ellos habitando, por qué habitaban esa zona, por qué se llaman guaraníes, de dónde surge esa idea. Y oñe la guaraní. Debe oñe la guaraní, mena. La gente, no, you are speaking English, ¿verdad? La gente más quiere hablar inglés que en vez de lo que sería nuestra lengua materna, que es el caso del guaraní. Tiene su significación histórica. Va a haber varios aspectos dentro de la cultura de gobierno que inclusive van a decir, no tenemos que enseñar guaraní, no tenemos que estudiar guaraní. Sin embargo, ahora nosotros tenemos como lengua oficial e idioma oficial al guaraní. O sea, todos ustedes estudiaron
en teoría, digo, si estaban aquí en el nivel de en la reforma educativa paraguaya, desde el primer grado o de jardín ya, desde el primer grado, lo que yo sé, ¿verdad? Que ustedes ya estudiaron guaraní. Imagínense, de casi 12 años, ustedes están estudiando guaraní, ustedes son unos guaranirólogos totalmente, pero muchas veces el problema es que no se le quiere al profesor de guaraní, ¿verdad? Ese es un problema grave. Yo tengo un amigo justamente que es profesor de guaraní y mi esposa también es profesora de guaraní y le cuesta muchísimo centrar la atención al alumno porque más le gusta el inglés, ¿verdad? Que el guaraní. Entonces, eso vamos a estudiar en la próxima clase y vamos a hablar también de varios aspectos que tengan que ver sobre el origen de nuestra esencia como cultura paraguaya. Muchos aspectos que son propiamente nuestros van a surgir ya en esta parte de los guaraníes. Y ustedes van a relacionar cómo nosotros somos así todavía hoy. Como que hasta hoy todavía tenemos eso y tiene su significación cultural, historiográfica, que ya se delega a la parte de los guaraníes. Bueno, una pregunta hasta acá sobre la clase de hoy, una duda que tengan, algo que les guste más, aquella persona que todavía no participó y le gusta más la historia paraguaya, quiere conocer más. Yo siempre Profe, pregunto esto, sí, te escucho. profe, te puse una pregunta. En época Sí, de la guerra, siempre se le nombra, o sea, época de la guerra del Chaco, siempre se le nombra a alguien famoso, pero nunca yo leí de él en los libros, eso, el famoso Yacaré Valija. sí. Yacaré Ese Valija sí, existió, sí señor, existió. Es conocido como el Rambo, el Rambo paraguayo. James Bond paraguayo, Eh, porque estaba recuperado documentos, pero no hay mucho, o sea, no se habla mucho de él. ¿Por qué sería eso? sí, ¿por qué? Porque se toma como un personaje icónico y no se habla mucho de él porque dentro de la guerra del Chaco hay dos vertientes. Hay una que es la vertiente conservadora y otra es la vertiente que es reformista. Y hay obviamente la que es reformista de la guerra del Chaco, donde estudia lo que él realizó, pero lo masifica, lo masifica. No hay ni un documento, ¿verdad?, que diga que él hizo esas acciones, pero es una cultura popular. Es la misma cosa que el Capitán Vado. El Capitán Vado, por ejemplo, en la época de la Triple Alianza, es relacionado al Yacaré Valija. O sea, relacionado al Capitán Vado. Bravo, valiente, el primero que se iba en el frente, se iba solamente con un sable, le mataba a unos cuantos, ¿verdad? Bueno, ese es el famoso Capitán Vado. Y Yacaré Valija lo mismo, ¿verdad? No hay un documento que diga que él existió tal cual las acciones que le dicen que él realizó, ¿verdad? Pero está en nuestra historia oral, principalmente, como lo que dije hace rato. Se habla mucho de él en la parte oral, pero no tanto en la parte escrita. Entonces, principalmente si tu abuelo, tu abuela habrá hablado mucho de él, pero no en los libros, porque más le toma la parte escrita. Y casi de él nada escrito no tenemos. Justamente ese es el inconveniente que tenemos de él. Pero sí el No, porque, Capitán Bao también. El Capitán porque Bao también, corre, pues, sí. corre el rumor de que él es el, ¿cómo decirte? A mí mi abuelo me decía que él era pariente de Mariscal López. O sea, eso es lo que se decía más de él. Sí, hay muchísimas cosas que se dice de él. Se dice muchísimas cosas, totalmente, totalmente de acuerdo. Pero te digo, poder relacionar Capitán Bao, por relacionarle con Yacaré Valija en ya diversos tipos de guerra, ¿verdad? En la guerra del Chaco uno y en la guerra de la Triple Alianza otro. Pero siempre hay uno que sobresale. Y ese es un ejemplo de nuestra historia cultural oral que dejamos mucho de lado la parte escrita, ¿verdad? Porque él, por ejemplo, se toma el caso que era un héroe dentro de Campo Villa, también en Irendahué participó, pero dentro de la parte escrita, si vos ves los documentos de esa batalla, él no estuvo, pero a nivel oral sí. Es un ejemplo, lastimosamente así, ¿verdad? Pero vamos a hablar de él, vamos a hablar de él, sin problema. A ver, otra persona más que no participó, que quiera, para tener una idea nomás, yo para que tengan una idea de lo que a ustedes les gusta, cómo se les enseñó historia, algo más que quieran compartir. Y no sean tímidos y tímidos. Ustedes pueden preguntar en cualquier momento, cualquier eh, aspecto donde yo estoy enseñando, ustedes pueden preguntar sin problema.